¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da gusto recibirlos una vez más en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de todo el equipo, particularmente de Pedro Salmerón, titular de este instituto. Desde luego también enviamos un saludo muy cordial, caluroso, a la gente que nos sigue a distancia a través de Periscope de Twitter. Bien, estamos en la sexta sesión de este segundo módulo del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX y tenemos como invitada muy especial a la doctora Marta Lamas, que nos acompaña la tarde de hoy. Haré lectura de su semblanza curricular. Marta Lamas es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, es maestra y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, se desempeña como profesora por el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también es profesora investigadora adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es directora fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Ha sido participante y fundadora de publicaciones importantes en relación con el feminismo, como la revista FEM en 1976, del suplemento feminista Doble Jornada en el periódico La Jornada a partir de 1987, también de Debate Feminista a partir de 1990, y cabe destacar, en 1990 fundó la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer y en 1992 fue cofundadora de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, a propósito del tema, el debate sobre el aborto y la legalización de esta práctica por parte de las mujeres. Marta Lamas es autora de 8 libros y también ha escrito más de 100 artículos académicos, así que es muy abundante su producción. Vamos a destacar los siguientes títulos: Feminismo, transmisiones y retransmisiones, editado por Taurus en 2006. Es coordinadora de la obra Miradas Feministas sobre las Mexicanas del siglo XX, una edición de Fondo de Cultura Económica y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007. Cuerpo, Sexo y Política, editado por Océano en 2014. La interrupción legal del embarazo, el caso de la Ciudad de México, esta es una edición de 2017, y también es compiladora de la obra El Género, la construcción cultural de la diferencia sexual, publicado por la UNAM, por el CIEG, por Bonilla Artiga Editores en 2018. La tarde de hoy, Marta Lamas va a reflexionar sobre el feminismo y la liberación sexual. La recibimos con un aplauso. Muy amables. Bueno, pues mucho gusto de estar hoy en la tarde con ustedes. Fíjense que tuve un dilema cuando me invitaron, porque veo que este es el periodo de 1950 a 1960. Y las feministas de la segunda ola en México aparecimos en los 70s. Entonces hice un poco de búsqueda hacia atrás y van a ver qué es lo que encontré. Primero, sí es cierto que esta década, entre los 50 y los 60, representó en muchos países una liberalización de prácticas y expresiones sexuales, sobre todo una mayor libertad para hablar de lo sexual, e incluso una serie de reformas a la ley. Ha sido mitologizado los 60s como la liberación sexual o la revolución sexual, pero yo a la hora de estar buscando vi que muchos de los cambios son resultado de un proceso de crítica y de reflexión que viene en algunos países desde el siglo XIX y que en México claramente podemos fechar desde principios del siglo XX. Entonces, aunque el módulo es los años 50, 60, hay una referencia ineludible de la cual quiero hablar. Hermila Galindo. Hermila Galindo, figura notable del feminismo mexicano, que encarna esa aspiración sexual. Ella es una antirreeleccionista, maderista, revolucionaria, promotora del voto femenino, muy conocida por haber sido la secretaria de Carranza. Y en 1915 ella funda y dirige
el semanario literario y político que se llamó Mujer Moderna. Desde esa publicación va a promover la educación laica, la educación sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el voto. Y en 1916 ella va a mandar una ponencia al primer Congreso Feminista que se realiza en Yucatán en 1916. La ponencia se llamaba La mujer en el porvenir y causó un escándalo y un revuelo impresionante. Yo traigo una edición de las memorias del Congreso y saqué unos cuantos párrafos que les quiero leer para que vean por qué el escándalo. Ella va a decir, hablando de la mujer y del sistema social, etcétera, va a decir, es que el instinto sexual impera de tal suerte en la mujer y con tan irresistibles resortes que ningún artificio hipócrita es capaz de destruir, modificar o refrenar. Atentar contra el instinto soberano es destruir la salud, es corromper la moral, es demoler la obra grandiosa de la naturaleza y enfrentarse con el Creador. Abajo dice, cuando Aristóteles consideraba como principio fundamental de educación que el cuerpo debía ser formado primero y el espíritu después, mente sana en cuerpo sano, sabía positivamente que nada existe ni daña tanto el instinto sexual en la mujer como el cultivo de las funciones espirituales. Ante todo, el gran filósofo griego era un fisiólogo. Luego vuelve a decir en otra parte, dice, habla de un pudor malentendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos que le son útiles y además indispensables. Y dice, y respecto a los cuidados higiénicos desconocidos en la mayoría de las familias y aún ignorados intencionalmente con el absurdo pretexto de no abrirles los ojos a las niñas. Las madres que hacen eso, no educarlas en la fisiología y en la anatomía, ¿verdad? Contribuyen a la degeneración de la raza, porque esa mujer linfática, nerviosa y tímida no puede dar hijos vigorosos a la patria. Más adelante dicen, el hombre y la mujer no constituyen un ser humano entero y completo más que unidos. Un sexo complementa al otro. Y cita a Schopenhauer, cita a Augusto Bebel, hace una cantidad de citas súper cultas, pero básicamente esto fue el mayor escándalo. Dice, basta ya de citas, que podría yo seguir multiplicando. Lo expuesto es suficiente para comprobar la conocida verdad científica de que el instinto sexual impera en la mujer avasallándola por completo. Dice, siendo el matrimonio el único medio lícito y moral para satisfacer ese instinto sexual, según las exigencias de la sociedad y según las leyes escritas, quedamos frente a un problema pavoroso. Dice, hemos visto las dificultades de todo orden para multiplicar los matrimonios. Queda al pensador, al estadista, al legislador revolucionario el deber de encontrar solución a dicho problema, puesto que él entraña el más grave mal que una nación puede tener, el decrecimiento de su población y la degeneración de la raza. Piensen ustedes 1916 diciendo que el instinto sexual impera en la mujer avasallándola por completo, cosa que además es cierto. Entonces la referencia en cuanto a, digamos, liberación sexual aquí en México, pero les decía yo que aunque la década esta que ustedes están estudiando sí representa una liberalización de actitudes, ¿no? Estos cambios que se empiezan a gestar desde el siglo XIX, en donde la discusión sobre la sexualidad se da en términos políticos, condujo, por ejemplo, a que se usara por primera vez el término política sexual, que surge justamente a principios del siglo XX con un movimiento crítico que en el periodo previo al ascenso del fascismo en Alemania
asume el nombre de izquierda freudiana y cuyo objetivo fue una política de la sexualidad. A este movimiento se lo llamó también Sexpol y inicia en Viena a mitad de los años 20, y claro, también aquí Sigmund Freud tuvo mucho que ver, y en 1931 va a publicar un programa mediante el cual intenta dar una dirección a este gran movimiento de reforma sexual que se había dado de manera espontánea y dispersa. Y el movimiento lo que hizo básicamente fue una denuncia de la miseria sexual, que la veía como un elemento inseparable del orden capitalista, y hablaba el movimiento de cuestiones tan variadas como el aborto, la homosexualidad, la prostitución, las perturbaciones sexuales, la educación sexual, el problema de la vivienda, la falta de maestros de educación sexual, el que los maestros no tuvieran un salario digno, o sea, era un planteamiento de lo más rico y lleno. Este movimiento de Sexpol, que decía que los cambios no podían darse en el marco del capitalismo y que por lo tanto era necesario vincular la cuestión sexual a la lucha política, y digamos se pronunciaba en contra de los conservadores, en contra de los reformistas, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió mucho cuando me puse a leer sobre este movimiento fue que para ellos desde entonces el eje de la política sexual era reconocer lo que había dicho Freud, la fuerza del deseo, la libido, ¿no? Ahora, ese movimiento fue aplastado con el fascismo, sin embargo, muchas de sus reivindicaciones siguen vigentes hoy. Pero regresando a esta década de los 50 y los 60, ¿cómo se da la discusión, digamos? Hay una vinculación muy clara en el pensamiento de algunas feministas pioneras, como la estadounidense Betty Friedan. Acuérdense, yo voy a hablar mucho de las estadounidenses por una razón que un filósofo que probablemente ustedes conocen, de origen ecuatoriano, naturalizado mexicano, Bolívar Echeverría. Él habló de lo que es la americanización de la modernidad, diciendo cómo toda la modernidad en el siglo XIX era una modernidad francesa, en donde todos los países se nutrían de las ideas, de las discusiones, de la ciencia que se hacía en Francia, y cómo en el siglo XX eso cambia, y con el poderío económico, tecnológico y científico de Estados Unidos, el siglo XX y bueno, creo que también el XXI, aunque China ya está despuntando por ahí como un poder para enfrentarse a Estados Unidos, pero como el siglo XX lo que ocurre es esta americanización, ¿no? La americanización que implica que las referencias importantes, la producción de ciencia, de tecnología, se hace o desde Estados Unidos o siguiendo los modelos estadounidenses. Y eso va a pasar con la discusión sobre sexualidad que, si bien inicia en Europa, en Viena, en Alemania, como les señalaba, va a tener su auge en Estados Unidos y va a empatar con el movimiento feminista y con las primeras feministas que en los años 50 empiezan a vincular estas dos cosas, ¿no? Sexualidad y política. La referencia principal de feminismo, y ahorita veremos por qué, que surge en los años 60, es esta mujer Betty Friedan, que va a escribir un libro que se llamó La mística de la feminidad. Ella va a hacer una investigación entre 1957 y 1961 entre mujeres clase media en Estados Unidos, que se va a publicar en 1963 con el título de La mística de la feminidad. Y este libro ofrece una especie de mirador inigualable de este proceso que se da en los años 50, 60 en Estados Unidos. Este libro ha sido criticado y conocido básicamente por que la narrativa que se usaba en ese momento, la narrativa social, lo que se decía en la televisión, en la radio, en las revistas, mistificaba el papel del ama de casa.
decía que qué maravilla pasársela toda la mañana cocinando y limpiando la casa, ¿verdad? Y luego yendo por los niños a la escuela y en la noche arreglándose y perfumándose para recibir al marido. Pero aparte de esa parte que es muy sustantiva y de la que no voy a hablar, también el libro ofrece una radiografía de qué estaba pasando con las mujeres en los 50s y principios de los 60s, estas mujeres que habían estudiado muchas en la universidad, pero luego habían dejado la carrera cuando se habían casado. Y Friedan entrevistó a muchísimas, 680 y tantas mujeres, y les preguntaba a las amas de casa qué ambiciones tenían, qué hacían con su tiempo cuando no se ocupaban de los hijos y del marido, y la mayoría de ellas, para sorpresa de Betty Friedan, empezaban a hablar de su vida sexual, aunque ella no les preguntara directamente, y además le contaban con orgullo los detalles de sus aventuras amorosas, del adulterio. Esto a Friedan la va a choquear un poco y ella va a empezar a ver cuál es la discusión sobre sexualidad que se está dando en ese momento. Y en su libro va a ver qué era lo que se estaba escribiendo sobre pasividad femenina, sobre frigidez, sobre satisfacción mutua, sobre sexo en la vejez, la explotación consumista del sexo, cómo todavía tienen vigencia ciertas inhibiciones de la época victoriana, qué se está pensando sobre la homosexualidad, sobre el tratamiento mediático del sexo y sobre todo sobre el adulterio, el sexo extramarital y la incipiente discusión sobre el orgasmo. Ella va a hacer una larguísima crítica a Freud, el capítulo 5, yo creo que es una crítica equivocada, como la que muchas feministas tuvieron en ese momento, ¿no? Y va a decir que en la década de los 40 en Estados Unidos reaparecen viejos prejuicios con ropajes freudianos, prejuicios sobre la pasividad de la mujer y la actividad masculina, ¿no? Y que estos prejuicios, vestidos con ropajes freudianos, van a constituir lo que es esta mística de la feminidad y que por ser una mística es tan difícil de enfrentar. Ella lo que cuestiona es la aplicación, yo creo equivocada, de la teoría freudiana acerca de la feminidad de las mujeres. No sé si recuerdan, pero a principios del siglo XX Freud va a cuestionar la idea de la heterosexualidad como la manera natural de comportarse y va a argumentar que la libido es sexualmente indiferenciada. O sea, tenemos una libido que nos impulsa a buscar placer y claro, vivimos en estructuras en donde hay un hombre y una mujer y esa libido se va a orientar o hacia los cuerpos de los hombres o hacia los cuerpos de las mujeres por todo un proceso muy complicado de estructuración psíquica que se da en el inconsciente y que hace que muchas personas sean heterosexuales y otras homosexuales y cada vez más personas bisexuales. Pero digamos, desde principios del siglo XX el psicoanálisis plantea que la pulsión sexual busca su objeto con indiferencia del sexo anatómico y que el deseo humano, al contrario del instinto animal, jamás se colma. El deseo se mueve a través de decisiones sucesivas que se van haciendo, que nunca son decididas de manera absolutamente autónoma, porque estas elecciones, esto que elegimos, también está siendo parte del mandato de la feminidad o el mandato de la masculinidad, desde los estilos familiares, desde los deseos de los padres, y son decisiones o elecciones impuestas al sujeto tanto desde su interior, desde su propio psiquismo, por sus deseos inconscientes, como desde el exterior por prescripciones sociales de un orden cultural, o sea, lo que se llama la ley social, ¿no? Y aunque Friedan va a reconocer como positiva esta psicología freudiana con su énfasis en liberar de una moralidad represiva a los seres humanos para que alcancen su plenitud sexual, a ella le molesta y le irrita el planteamiento, que lo entiende de una manera muy literal, de la envidia del pene,
pues fue un argumento que se usó mucho por estos psicoanalistas o popularizadores del psicoanálisis, como para decir las mujeres que querían salirse de los papeles tradicionales es que tenían envidia del pene, ¿no? Como si el reconocer que había una desigualdad social y que las mujeres querían acabar con esa desigualdad social se pudiera reducir a una interpretación psicoanalítica. Pero ella dirá que en los años 40 y 50 hubo un impacto brutal del pensamiento freudiano y que esto impactó también el pensamiento sociológico, antropológico y hasta los medios de comunicación en Estados Unidos. Lo que es cierto es que ya en Estados Unidos, en esta década de los 50, los 60, había muchísima inquietud respecto a la sexualidad. El reporte Kinsey salió publicado en 1948 sobre comportamiento sexual del hombre, donde investigó, entrevistó a 5.300 hombres, ¿no? Y 5 años después, en 1953, sale el segundo reporte de Kinsey, comportamiento sexual de la mujer, ¿verdad? Es impresionante porque son las entrevistas en donde las personas entrevistadas, pese a que se cuestionó mucho hasta dónde no había sesgos en las entrevistas y hasta dónde estaba cuidado todo, pero lo que mostraban era una conducta homosexual mucho más grande de lo que se imaginaba, de personas que en sus vidas cotidianas funcionaban como heterosexuales, estaban casados y tenían hijos y sin embargo tenían aventuras homosexuales y lesbianas, una bisexualidad muy grande, muchísima actividad extramarital, muchísimo adulterio. Los dos reportes de Kinsey fueron una bomba y fueron un escándalo que lo que mostró fue que aunque no se hablara tanto de eso, sí había un cambio en las conductas sexuales. En su libro, Betty Friedan revisa el trabajo de un psicólogo totalmente desconocido que hace una comparación de todo lo que se publicó, toda la referencia a sexo o sexualidad que apareciera en periódicos, revistas, programas de televisión, radio, canciones, novelas y libros de no ficción en el mes de enero de 1950. Revisó todo eso y 10 años después, en enero de 1960, va a volver a hacer el ejercicio de qué mención al sexo o a la sexualidad hay. Y este hombre va a encontrar un aumento notable del 50% de referencias explícitas a los deseos sexuales. Son referencias que hablan de la desnudez, de los órganos sexuales, ¿no? De obscenidad, etcétera, del coito, en todas las referencias. De lo que más se habla es del coito extramarital, luego de fornicación, adulterio, promiscuidad sexual, prostitución y enfermedad venérea. El análisis de este psicólogo concluye que en 10 años, de los años de 50 a 60, en los medios de comunicación hubo 2 veces y media más referencia y además que de 1950 a 1960 el interés masculino en los detalles de la sexualidad bajó comparativamente ante la avidez de información de las propias mujeres. Él decía que los detalles lascivos, casi pornográficos de descripciones, aparecían más en novelas rosas o románticas dirigidas a mujeres que en las propias revistas masculinas dirigidas a los hombres. En 1966 en Estados Unidos se va a publicar la investigación monumental de Masters y Johnson que iniciaron en los años 50. El ginecólogo Masters y la sexóloga Johnson filmaron y observaron más de 10,000 actos sexuales. Hay una película, no sé si la llegaron a ver, creo que hasta hay una serie en Netflix. Filmaron y observaron 10,000 actos sexuales en un grupo de 382 mujeres con edades entre 18 a 70 años y 312 hombres con edades de entre 21 a 89 años. Y los filmaron durante la actividad sexual
hicieron una cosa muy divertida, que les pusieron a las mujeres una camarita chiquitita de video adentro de la vagina para poder grabar por dentro cómo era el orgasmo, ¿no? Y el objetivo de estos científicos era describir de la manera más objetiva posible los cambios físicos que se producen durante la actividad sexual. Estos actos que están analizados y están todavía guardados, las filmaciones, las 10.000 secuencias, ¿no?, lo llevaron a plantear lo que fue el título de su libro, que fue Respuesta sexual, mediante una curva de cómo la fase de excitación en el hombre era muy alta y luego venía la meseta muy cortita y una resolución muy rápida, mientras que las mujeres la excitación era mucho más lenta. Luego tenían una etapa larga de meseta y luego la resolución nunca llegaba hasta abajo, sino que apenas bajaba, por lo cual podía seguir teniendo orgasmos y seguir teniendo orgasmos, a diferencia del agotamiento en el hombre. Convertidos por esta investigación en una especie de gurús sexuales, sus argumentos sobre la fisiología del orgasmo femenino consolidaron la idea de, primero, que hay una sexualidad femenina clitórica, con el clítoris, y además es una sexualidad que tiene muchísima más posibilidad. Es decir, una mujer puede tener en una noche 20 orgasmos, según Masters y Johnson, o más si se la estimula adecuadamente, mientras que el hombre tendrá 1 o 2 o 3, ¿no? Entonces, Masters y Johnson se volvieron la nueva autoridad respecto a la sexualidad femenina, porque esta investigación empírica con las filmaciones vino a llenar el vacío que había de una explicación que validara lo que muchas mujeres ya estaban hablando y diciendo respecto a su sexualidad. Aunque en un principio las investigaciones de estos Masters y Johnson parecieron liberadoras, después de un tiempo se encontró que su trabajo tenía serias limitaciones. Por ejemplo, ellos hacen una reducción del deseo solamente como si fuera un estado corporal que se resuelve mediante la estimulación efectiva para el orgasmo. La concepción que tenía Freud de deseo sexual es muchísimo más compleja y él partía del orgánico, pero daba un salto conceptual a lo psicológico y diciendo que se trascendía a lo biológico, que había la posibilidad de que un hombre pudiera excitarse sin ser tocado físicamente, igual una mujer, y hasta tener un orgasmo. Esta argumentación de Masters y Johnson de que el potencial orgásmico de las mujeres es superior al de los hombres y que también la cantidad y la calidad de los orgasmos femeninos eran mayores, llevó a una moda entre las estadounidenses a autorrecetarse los orgasmos y se empezaron a abrir clubes de masturbación para que aprendieran las mujeres a darse a sí mismas estos orgasmos. Y esto va a ocurrir en los años 60, cuando despega esta segunda ola del feminismo y miles de mujeres empiezan a cuestionar sus relaciones con los hombres, y la discusión acerca del tipo de orgasmo se volvió un paradigma de análisis político del movimiento feminista. Indudablemente que una de las características de esta segunda ola, se le dice segunda ola porque la primera ola fue la de las sufragistas del siglo XIX y de principios del XX, y fue realmente la discusión que generó sobre la sexualidad. Gran parte del impulso de los primeros grupos de autoconciencia tenía que ver con cuestiones vinculadas al sexo y se comparaba experiencias, se hablaba de lo prohibido y llevó a miles de mujeres a entender que la desigualdad y la incomunicación en una relación también se traducían en problemas sexuales y que eso a su vez se reflejaba en las relaciones sociales. Este cuestionamiento y este debate no se dieron en el vacío. Las feministas entraron en las polémicas que ya había sobre el tema, la discusión de Kinsey, la de Masters y Johnson, todo lo que ya se estaba hablando, y aunque las discusiones variaban de país a país, en todas sobresalía una preocupación constante, y era
el asunto del orgasmo, si el orgasmo era vaginal o era clitoridiano. Y hubo 3 publicaciones, una en Estados Unidos, de Anne Coet, publicada en 1971, que se llamó El mito del orgasmo vaginal, que dividió a las feministas entre las que aseguraban que sí existía el orgasmo vaginal y quienes decían que era un invento machista para que hubiera penetración. Luego fue en Italia, Carla Lonzi va a escribir también un artículo hablando de la mujer clitoridiana y la mujer vaginal, va a crear otro escándalo. El libro se llama Escupamos sobre Hegel y el subtítulo era esto de la mujer clitoridiana y la mujer vaginal. Y en Francia, una discípula de Lacan, Lucie Irigaray, va a irritar a los psicoanalistas hablando también de esta diferencia con un libro que se llamó Ese sexo que no es uno. Pero más allá de esta discusión, digamos, tan centrada en el orgasmo, la discusión, digamos, era también discutir los planteamientos de Freud, al que se veía como un patriarca y al que se criticaba por esta mala interpretación de lo que era la envidia del pene. Solo hasta 1974, con la publicación de un libro que se llamó Psicoanálisis y Feminismo, de la inglesa Juliet Mitchell, se levantó ella en defensa del planteamiento freudiano, y como ella había hecho un libro anterior que se llamó La condición de la mujer, las feministas pudieron tener otra visión sobre esta discusión. Lo obvio, digamos, que nunca se pudo resolver y creo que hasta la fecha, es el nudo más complejo y problemático de la sexualidad, la relación con otra persona, sea con un hombre o con una mujer. Reconocer que ese era el punto importante, el de la alteridad, el de lo que consiste el amor, fue lo que le dio un giro a esta discusión tan centrada en la fisiología y en la anatomía. Y a partir de ahí, digamos, las feministas empezaron a salir muchas críticas sobre Masters y Johnson, sobre los distintos reportes, y lo que empezó a plantearse fue, digamos, en el grueso del movimiento, el que había que desarrollar otra idea de la sexualidad, una instancia de placer y de realización, pero reconociendo que nuestras actitudes ante la sexualidad han sido fabricadas por fuerzas sociales, fuerzas psicológicas, fuerzas políticas e institucionales. Y se aceptó que así como las ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres son ideas históricas que nos han sido heredadas, pues que también las ideas sobre lo que era un comportamiento sexual adecuado tenía que ver con estas ideas heredadas. Y este camino llevó al movimiento feminista, entre otras cosas, a poder asumir abiertamente el tema del lesbianismo. Cuando las feministas de la segunda ola, me acuerdo, yo fui de esas en México en el 71, empezamos a hacer protestas políticas, no sobre la sexualidad, sobre otras cosas, una de las cuestiones que nos decían inmediatamente es que éramos una bola de lesbianas, ¿no? Se usaba el epíteto lesbiano para desacreditar el planteamiento político del que se estaba hablando. Pero bueno, digamos, hubo muchísimos desacuerdos en el feminismo ya en los 70s, no voy a hablar mucho del de los 70s, me voy a ir ahorita más a México y más atrás, pero lo que hubo y que se sigue repitiendo hasta la fecha fue lo que se llamó las guerras en torno a la sexualidad, las sex wars, que lo que hablaban es que dentro del propio movimiento feminista había un debate que contraponía a unas feministas con otras. Unas estaban a favor de apoyar a las trabajadoras sexuales, otras pensaban que el trabajo sexual era horrible y que objetivaba a las mujeres y que las degradaba. Unas estaban a favor de la pornografía, otras decían que la pornografía era horrenda. Entonces, el tema que se tocara, ibas a encontrar a dos grupos de feministas enzarzadas en esta disputa. La gran disputa, digamos, que
digamos, continuado hasta la fecha, son dos, básicamente la del comercio sexual y la de la pornografía. La de la homosexualidad se resolvió bastante pronto y hablaré un poco de eso más al final. Pero, digamos, esto era como para darles el contexto en Estados Unidos en el momento, sobre todo porque Estados Unidos, con este proceso de americanización de la modernidad del que les decía, fue el centro de donde salieron muchísimas iniciativas, lecturas, trabajos e influyeron a Europa, a China, a la India, a México, las posturas y los debates de las feministas. Las feministas en Estados Unidos escribían muchísimo, aquí en México somos bastante ágrafas, no hay ni la, no sé, centésima parte escrita de lo que tienen escritos ellas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba en México? Yo decía, ok, les vengo a hablar de este momento de la liberación femenina, la sexualidad, y qué estaba pasando en nuestro país. Aquí la única referencia, y es una referencia espectacular que encontré, es la de Rosario Castellanos. Hasta donde he podido investigar en los años 50, la única figura pública asumida como feminista era la escritora Rosario Castellanos. Sin olvidar que el feminismo de Rosario Castellanos se expresa en toda su obra, en su poesía y en su literatura, yo me voy a centrar aquí en lo que fueron sus artículos de crítica política que publicaba en el periódico, que son los menos conocidos, en donde ella llega a mezclar su preocupación por la marginación de las mujeres, por su sumisión a conductas autodevalatorias, por la maternidad mistificada y chantajista y por las consecuencias negativas de la abnegación. Las abnegadas mujercitas mexicanas van a ser uno de los objetivos de su crítica. Desde muy temprano, Rosario Castellanos habla del feminismo y de ella como feminista. Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un artículo en 1957 que se llama Presencia de Concha Urquiza, en donde analiza justamente la obra poética de Concha Urquiza, y ahí Rosario Castellanos suelta la idea, y esto es textual: en México la protesta femenina no ha sido nunca descarada y franca, y señala: no esperemos pues encontrar proclamas rebeldes de feministas emancipadas con deseos de hacer prosélitos. Fíjense, ella era una mujer muy culta, yo creo que estaba enterada de lo que estaba pasando en Estados Unidos, y ella empieza a escribir en el periódico Excelsior en junio de 1963, y el 7 de diciembre de ese año publica una reseña en donde ella va a hablar de un libro que se llamaba Personalidad de la Mujer Mexicana, y a su reseña ella le va a poner Feminismo a la Mexicana. En este artículo, Rosario Castellanos conjuga muchas de las preocupaciones feministas a las que dedicará su atención una y otra vez: la diferencia del trato familiar hacia las niñas y hacia los niños, el desinterés por la educación de las niñas, el terror a la soltería, la maternidad como realización social y esos casos excepcionales donde la mujer ejercita su voluntad, hace uso de su inteligencia, realiza una vocación y habla también del rechazo de los hombres a estas mujeres excepcionales. Ella dice en una frase: los hombres huirán de esas mujeres por sus complejos, pues no aceptan que una mujer los iguale. Sin embargo, en este artículo y a lo largo de su obra, la crítica más dura que hace Rosario Castellanos no se la dirige a los varones, sino a las mujeres. Ella termina este artículo preguntando: ¿quién es tu peor enemigo? El de tu oficio, dice el refrán.
Y el oficio de mujer en México, que quizás es uno de los más duros, cuando ha pretendido un equilibrio mayor de las relaciones entre los sexos, ha encontrado la resistencia más enconada, no entre los hombres, sino entre las mismas mujeres. Ellas, aún las emancipadas, las creadoras, no aprovechan sus medios de expresión para una rebeldía franca, sino apenas para un débil gemido, cuando no, para predicar la abnegación, la humildad y la paciencia. Todavía el verso «Los hombres necios que acusáis» de Sor Juana sigue siendo nuestra protesta más audaz. Habría que preguntarse por qué el feminismo, que en tantos otros países ha tenido sus mártires y sus muy respetadas teóricas, en México no ha pasado de una actitud larvaria y vergonzante. ¿Es masoquismo? ¿Es temor al ridículo? O sea, es durísima la crítica que hace. Esto lo escribe en 1963, cuando todavía no se perfila siquiera lo que vendría a ser la segunda ola del feminismo, y cuando acaba además de publicarse La mística de la feminidad, que a lo mejor ella sí llegó a leer, y que bueno, es el surgimiento de este movimiento de liberación de la mujer. Pero las alusiones a su propio feminismo se encuentran repartidas en varios artículos. Por ejemplo, en 1966, Rosario Castellanos relata el caso insólito de Balaguer, el dictador de República Dominicana, que designa como gobernadores de las provincias a mujeres, y lo hace en reciprocidad porque estas mujeres habían estado activas durante su campaña en República Dominicana. Y Rosario Castellanos va a decir de Balaguer que es una rarísima ave cabireña que abre de par en par las puertas de la vida pública para que tengan acceso a ellas quienes tradicionalmente habían permanecido con la pierna quebrada en casa, y exclama: ¿qué haremos las feministas autóctonas? Ella todo el tiempo va a estar hablando de las feministas y sumándose a eso. Su feminismo es muy explícito y muy frontal, sobre todo en sus artículos periodísticos. En 1968 ella publica el artículo La mujer, y luego entre interrogaciones, un ser inferior, donde describe la feminidad como una forma de violencia simbólica. La violencia simbólica, hay gente que piensa que es la violencia, no sé, de los medios de comunicación o de la televisión, la que no es la violencia física. Yo uso la violencia simbólica como un antropólogo sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que la violencia simbólica es la que las personas se aplican a sí mismas cuando se creen lo que los dominantes dicen sobre ellos. Entonces, son las mujeres que son machistas, son los gays que son homófobos, son las personas que son racistas ellas mismas con su gente, pues, ¿no? Es aceptar estos esquemas de discriminación y aplicártelos a tu persona. Y Rosario Castellanos va a decir algo sobre esta violencia que se aplica a las mujeres y suelta con cuidado este señalamiento. ¿Hasta qué punto se ha puesto en manos de las mujeres la defensa de un tipo de valores que las perjudican y las colocan en situación de inferioridad, y de cómo ellas han cumplido con un celo digno de mejor causa este papel de guardianas de la pureza de la tradición? Eso sería violencia simbólica, ¿no? Decirle a las mujeres: tú vas a ser recatada y vas a llegar virgen al matrimonio y vas a estar aquí encerradita y te vas a dedicar a tu marido y a tus hijos, y ellas han aceptado eso y se han vuelto las guardianas de la pureza de la tradición. Nuestra escritora denuncia la manera en que la cultura va haciendo que el varón se vaya convirtiendo en un victimario y la mujer en una víctima. En este artículo habla de la rivalidad que se da también entre la madre y la hija,
habla mucho de la ausencia de solidaridad entre las mujeres y habla de la individualidad irreductible del narcisismo femenino. En noviembre de 1969, a raíz de las cada vez más noticias acerca del movimiento feminista en Estados Unidos, publica un artículo que se llama Feminismo 1970, curarnos en salud. Allí Castellanos dice, cito, nosotras, al sur de la frontera del río Bravo, contemplamos la aventura desde lejos, como si el asunto no nos concerniera. Nos instala en esta certidumbre el hecho de que pertenecemos a otro país, a otro estilo de vida. Pero tenemos razón en suponernos tan diferentes. Por eso, ella va a señalar en ese artículo que vale la pena pensar lo que está pasando en Estados Unidos y comenzar a curarse en salud. Ella va a seguir viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos y va a responder con otro artículo que ese sí es absolutamente impresionante. El artículo se llama Casandra de Huarache, la liberación de la mujer aquí. ¿Se acuerdan que Casandra era esa mujer que tenía el don de adivinar lo que va a pasar, pero que nadie le creía? Entonces ella se llama a sí misma Casandra de Huarache y en este artículo ella va a registrar la marcha, la gran marcha por los 50 años del voto de las mujeres estadounidenses. El voto ellas lo obtienen en 1920 y que se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto de 1970 en varias ciudades de Estados Unidos. Este artículo es muy importante y la fecha es importante por varias razones. Primero, porque Betty Friedan es la que se le ocurre que hay que hacer esta marcha en todo el país y porque ese texto, además, va a ser el que desata el movimiento feminista aquí en México. Hay una mujer que se llama Marta Acevedo que se va a Estados Unidos, a California, a reportear y a cubrir la marcha y va a publicar en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre un artículo sobre esa marcha con una pequeña introducción de Elena Poniatowska. Pero regreso a este artículo que se llama Casandra de Huarache, la liberación de la mujer aquí. El artículo es demoledor. Inicia relatando la marcha y haciendo un análisis político del feminismo en Estados Unidos para comentar la gama de reacciones que se han dado en México. Y dice, desde el choteo burdo y aún los juegos de palabras procaces, hasta el desgarramiento de las vestiduras ante este nuevo signo apocalíptico que anuncia la decadencia y quizá la muerte de nuestra cultura y de nuestra civilización. Luego pasa a decir que todos estos comentarios tienen una característica común, se refieren a que ese movimiento de liberación de la mujer en los Estados Unidos es como si se estuviera, y aquí la cito de nuevo, ocurriendo en el más remoto de los países o entre los más exóticos e incomprensibles habitantes del menos explorado de los planetas. Esto es, como si lo que está aconteciendo del otro lado del río Bravo no nos concerniera en absoluto. Y Castellanos va a finalizar su artículo con una fuerte crítica a las mujeres de su clase social y va a decir, a mí no me gusta hacerla de profetisa, pero esta es una ocasión en que se antoja fungir como tal. Aparte de que la profecía es uno de los pocos oficios que se consideran propios para señoras histéricas como su segura servidora. Ella siempre se reía de sí misma. Y yo les advierto que las mujeres mexicanas estamos echando vidrio acerca de lo que hacen nuestras primas y estamos llevando un apunte para cuando sea necesario. Quizá no ahora ni mañana, porque el ser un parásito, que eso es lo que somos, más que unas víctimas, se está refiriendo a las mujeres mantenidas por sus maridos, porque el ser un parásito, que eso es lo que somos, más que unas víctimas, no deja de tener sus encantos. Pero cuando el desarrollo industrial del país nos obligue a emplearnos en fábricas y oficinas
y atender la casa y los niños y la apariencia y la vida social y etcétera, 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 entonces nos llegará la lumbre a los aparejos. Cuando desaparezca la última criada, el colchoncito en que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la primera rebelde furibunda. Imagínense, esta frase es absolutamente impresionante, porque además el movimiento feminista en Estados Unidos va a tener la mayor fuerza de mujeres clase media, pero las mujeres clase media en Estados Unidos no tienen empleada del hogar. La mujer clase media en Estados Unidos en estos años era la mujer que salía a trabajar, el marido también, pero ella antes tenía que dejar el desayuno hecho, llevar a los niños a la escuela, regresaban y pues tenía que ponerse a hacer la cena, y llegó un momento en que dijo, a ver, si los dos trabajamos, ¿por qué yo soy la única que cocino, la única que lavo, la única que plancho? Y mucha de la fuerza del movimiento feminista en Estados Unidos vino de justamente mujeres que no tenían empleada, y ella va a decir que aquí en México ese movimiento va a empezar cuando se acabe la última criada, el colchoncito en el que ahora reposa nuestra conformidad. Les decía que esta marcha que tanto le interesó y sobre la que escribe este texto espectacular Rosario, también lo hizo Marta Acevedo. El texto de ella se llamó Nuestro sueño está en escarpado lugar y se va a publicar el 30 de septiembre, un mes después de la marcha, en la revista Siempre. Y este reportaje que ella hace en la revista Siempre va a funcionar como un dispositivo, porque va a hacer que muchas mujeres que leen ese artículo la busquen, vayan a la revista Siempre, hablen con ella, les pregunten a los de Siempre que si le pueden dar el teléfono. En esa época no había tanta paranoia. El caso es que se forma el primer grupo de discusión feminista en torno a esta marcha. Y este primer grupo mexicano de la segunda ola, que esto es 1970, decide en mayo de 1971 hacer un evento de protesta por la comercialización que se ha hecho del Día de la Madre, y hablando de cómo las madres tienen una carga de trabajo y todo. Y deciden, acababa de pasar el 68, no había habido ningún grupo que saliera a la calle. Entre las que formaban ese primer grupo, aparte de Elena Poniatowska, de Leonora Carrington, estaba Antonieta Rascón, que fue la primera esposa de Rolando Cordera. Y Rolando les dice, oigan, tengan mucho cuidado de hacer una manifestación después de lo que ha pasado, pidan permiso para hacer algo en el Monumento a la Madre. Entonces ahí van 3 de las compañeras, se ponen un nombre, el nombre fue Mujeres en Acción Solidaria. El funcionario que las recibe dice, hay un festival para el Día de la Madre, sí, cómo no, nos dan cuenta que era un acto de protesta, ¿verdad? Les da el permiso y a los 2 días les hablan por teléfono para decirles que no podía hacerse el evento público en el Monumento a la Madre, pero que les prestaban un teatro muy bonito con sillones de terciopelo para que hicieran su festival. Entonces ellas dijeron, pues nosotras nos aventamos. Yo no estuve en eso, yo entré al movimiento ese año, pero en octubre, pero me han contado que fue la cosa más genial, porque hicieron globos en donde escribieron todas las consignas, y llegando allí se pusieron a inflar los globos y a soltar los globos, ¿no? Y llevaban pancartas diciendo abajo el Día de la Madre, la explotación, puras pancartas izquierdosas. Y en eso llega al Monumento a la Madre un autobús con las señoritas Miss México, ¿no? Miss Sinaloa, Miss Morelos, todo, que venía a dejarle una ofrenda también a la madre. Entonces, aunque la policía había empezado a acercarse para acabar con esa manifestación, cuando llegaron las señoritas Miss México en sus minifaldas se mezclaron con las feministas y pues ya no pasó nada. Eso salió
esa noche en la televisión, que dijeron las señoritas Miss México van ahí, y se veían unas locas ahí con pancartas, ¿no? Pero bueno, un mes después fue el halconazo del 10 de junio, o sea, esto fue el 10 de junio de 1971. Pero fíjense qué cosa más impresionante de Rosario Castellanos. Esto fue el 10 de mayo, pero en febrero, el 15 de febrero, el PRI había decidido que festejaba el Día de la Mujer, no el 8 de marzo, porque era muy izquierdoso y revolucionario, aunque ahora ya se festeja el 8 de marzo, y en ese momento el Día de la Mujer era el 15 de febrero. Y el 15 de febrero, el presidente Luis Echeverría, quería muchísimo a Rosario Castellanos, y su mujer María Esther Zuno, la invitan a un acto en el recién estrenado Museo de Antropología, acto a donde asiste el secretario de Educación Pública, que era Flores Solé en ese momento, el rector de la UNAM, González Casanova. Era un acto impresionante y le piden que hable, por favor, sobre la mujer y la cultura en México. Pero la feminista de Rosario Castellanos hace un discurso que luego se supo el título. Ella empezó a hablar y al final se supo que el título era La abnegación es una virtud loca. Entonces, ahí estaban todas las figuras y en este discurso, que es un discurso largo, ya vemos una feminista que ha madurado. Esto es 1971 y estamos hablando que desde 50 y tantos ella le ha estado dando vueltas al rollo. Y son 20 años de una aguda observación de su entorno, más su intensa reflexión y una labor de escritura, todo ello acompañado de su consabida lucidez e ironía, que va a cuajar en unas palabras que van a irritar a muchos de los presentes, pero también a encantar y a conmover a otros. Ella plantea un vínculo entre la situación de las mujeres, este mandato de la feminidad y los problemas nacionales. Y ella dice, ¿cuál es la razón por la cual no hay mujeres destacadas? Ella va a decir que la única destacada sigue siendo Sor Juana Inés de la Cruz y que de ahí en fuera, ¿por qué no hay mujeres en la cultura? Dice, el sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Es solo un conjunto de condiciones, un marco de referencias concretas dentro de las cuales el género humano se esfuerza por alcanzar la plenitud en el desarrollo de sus potencialidades creadoras. Les leo un cacho del discurso. Si nos proponemos construir un feminismo auténtico, pero sobre todo eficaz, tenemos que partir de otros postulados, el primero de los cuales sería la investigación acuciosa, el conocimiento más exacto y puro que pueda alcanzarse de este complejo de cualidades, defectos, carencias y atributos, de aspiraciones y limitaciones que definen a la mujer. Esta investigación va a conducirnos a un descubrimiento muy importante, que no existe la esencia de lo femenino, porque lo que en una cultura se considera como tal, en otra no, o no se toma en cuenta o forma parte de las características de la masculinidad. Pero entonces, si no existe la esencia de lo femenino, tendremos que admitir que lo que existe son las encarnaciones concretas de la feminidad. Entonces, imagínense, o sea, se adelanta a lo que las teóricas feministas, vamos a decir después de nuestra lucha antiesencialista, de que no hay esencias, hay cuerpos distintos y los cuerpos tienen consecuencias, pero no hay una esencia, ¿no? Y entonces dice, todas las mujeres están ligadas entre sí por lo pronto de las siguientes maneras. Todas están sujetas a los derechos y obligaciones de una misma legislación. Todas han heredado el mismo acervo de tradiciones, de costumbres, de normas de conducta, de ideales, de tabúes. Todas están dotadas del mismo grado de libertad como para reclamar sus derechos si se les merman, como para cumplir o no con las obligaciones que se les imponen, como para optar entre la repetición de los usos ancestrales
o la ruptura con ellos, como para aceptar o rechazar los arquetipos de vida que la sociedad les presenta, como para ampliar o reducir los horizontes de sus expectativas, como para no aceptar las prohibiciones o como para acatarlas. Entonces ella lo que está haciendo es reconociendo este mandato cultural de la feminidad, los usos y costumbres, ¿no? Pero haciendo al mismo tiempo una reivindicación de la igualdad ciudadana. Y después de esto suelta su provocación. La abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana, pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo peor que una pregunta, una duda. La abnegación es verdaderamente una virtud. Ella va a calificar de loca esta supuesta virtud. Dice, para esta locura no existe entre nosotros otra camisa de fuerza más que la ley. Todas las disposiciones legales que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra historia tienden a establecer la equidad política, económica, educativa, social entre el hombre y la mujer. Y no es equitativo, y por lo tanto tampoco es legítimo, que uno de los dos que forman la pareja dé todo y no aspire a recibir nada a cambio, la abnegación. No es equitativo, así que no es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y el otro, la otra, no le quede más alternativa que la de permanecer sumida en la ignorancia. No es equitativo y por lo mismo no es legítimo que uno encuentre en el trabajo no solo una fuente de riqueza, sino también la alegría de sentirse útil, partícipe de la vida comunitaria, realizado a través de una obra, mientras que la otra cumple con una labor que no amerita remuneración y que apenas atenúa la vivencia de superfluidad y de aislamiento en que vive. Una labor que por su misma índole perecedera no se puede dar nunca por terminada. El trabajo doméstico no es equitativo y contraría el espíritu a la ley que uno tenga toda la libertad de movimientos mientras que la otra está reducida a la parálisis. No es equitativo, luego no es legal, que uno sea dueño de su cuerpo y disponga de él como se le dé la gana, mientras que la otra reserva ese cuerpo no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad. No es equitativo el trato entre el hombre y la mujer en México. Esta referencia al cuerpo es la única que roza el asunto de la sexualidad. Rosario nunca va a hablar abiertamente de la sexualidad, primero porque su tema en esta conferencia era la cultura y porque ella era muy prudente y muy discreta con respecto a eso. Y termina el discurso de esta manera. Dice, pero no hay por qué desesperar. Cada día una mujer o muchas mujeres, ¿quién puede saberlo puesto que lo que ocurre en el anonimato, en la falta de ostentación, en la modestia? Muchas mujeres ganan una batalla para la adquisición y la conservación de su personalidad. Una batalla que para ser ganada requiere no solo de lucidez, de inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también de otros expedientes como la astucia y sobre todo la constancia. Una batalla que al ganarse está gestando seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada por ciudadanos conscientes para quienes la libertad es la única atmósfera respirable y la justicia el suelo en el que arraigan y prosperan el amor y el vínculo indestructible que los une. Fue una ovación después de que terminó este discurso y a los pocos días Echeverría anunciaría que ella se iba de embajadora a Israel. Desde Israel ella se seguirá preguntando
por la ausencia de activismo feminista en nuestro país. Y va en un artículo de 1972, dice: usted, señora abnegada mujercita mexicana, o usted, abnegada mujercita mexicana en vías de emancipación, ¿qué ha hecho por su causa en los últimos meses, no? En 1972 vuelve a contar lo que está ocurriendo con las feministas de Estados Unidos y pone en boca de alguna supuesta abnegada mujercita mexicana esta creencia y pone: el ejemplo de las norteamericanas es imposible de seguir en México. Nuestra idiosincrasia es tan diferente y también nuestra historia y nuestras tradiciones. El temor al ridículo nos paraliza y entendemos muy bien a ese poeta francés cuando confesó que por delicadeza se puede perder la vida. La abnegada mujercita mexicana seguirá siendo su interlocutora imaginaria hasta que muere en agosto de 1974, electrocutada al prender una lámpara en su residencia en la embajada. Y la publicación póstuma de su libro, que se llamó El Eterno Femenino, generó también un escándalo y una roncha, porque allí en ese libro conjuntó muchas de las críticas que ya venía haciendo, porque en pleno auge del feminismo el libro ya sale ya cuando hay movimiento feminista, pues si no fuerte, por lo menos visible, ¿no? Porque pinta mujeres conformistas, ¿no? Impulsoras del machismo, contentas de no tomar decisiones, fascinadas de que las elogien por su físico y no por sus méritos, encantadas con las torturas a las que deben someterse, depilaciones, tubos, todo para agradar al macho, pero de sexualidad habla muy poco. Rosario es indudablemente el referente de las feministas mexicanas, y el artículo que va a ser el que nuclea al primer grupito de locas de mujeres en acción solidaria y que salen el 10 de mayo, ese mismo año, en 1971, Susan Sontag viene a dar una conferencia a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo voy a esa conferencia, era un ciclo de conferencias sobre la izquierda. La anterior la había dado Ernest Mandel, el biógrafo de Trotsky, y yo no tenía ni idea de quién era Susan Sontag, y para mí fue ahí la caída de 20 más espectacular que tuve, porque más se puso a hablar de sexualidad. Y era la primera vez que retomaba esta discusión de la que les hablé al principio, de la política sexual, diciendo cómo es posible que no se vea lo político de las relaciones sexuales, lo que está pasando entre hombres y mujeres, hombres y hombres y mujeres y mujeres. Y a partir de ese momento, de 1971, cuando Susan Sontag termina de dar su conferencia, una nube de mujeres salimos atrás de ella y le decimos pues, que nos diga más, qué leer, qué onda, y nos sentamos en uno de los jardines de ahí de la UNAM, y Marta Acevedo, con una libretita, apuntó: si quieres asistir a una reunión feminista, pon tu nombre y tu teléfono. Y fue pasando su libreta, y así entré yo y entramos 20 más a ese grupo feminista, que en 1972, en esa cosa con Susan Sontag y en ese primer grupo también estuvo Asa Cristina Laurel, la que está ahora en la Secretaría de Salud, una agente de la 4T, una sueca. Y en 1972 hicimos en una escuela que se llama Cipatli nuestra primer convivencia, en donde una de las mesas fue una mesa obviamente sobre sexualidad. Para 1976 ya había en la Ciudad de México 6 grupos feministas, era chistoso, éramos 8 o 10 locas, pero nos llamábamos Movimiento de Liberación de la Mujer, Movimiento Nacional de Mujeres, Movimiento Feminista Mexicano, otros se llamaban Lucha Feminista, Colectivo de Mujeres y La Revuelta. Estos 6 grupos formaríamos lo que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas, y la Coalición de Mujeres Feministas planteó que independientemente de nuestras diferencias, que habían muchas diferencias políticas entre nosotras, había 3 cosas que nos unían,
y era la lucha por una maternidad libre y voluntaria, que para luchar por una maternidad libre y voluntaria se necesitaba educación sexual, anticonceptivos baratos y seguros, el acceso al aborto libre y gratuito, y que no hubiera esterilización sin el consentimiento de las mujeres. El otro punto era en contra de la violencia sexual y el tercer punto era a favor de la libertad sexual. Y esos tres puntos, digamos, son los que han ido marcando un poco el desarrollo, pero eso ya sería, digamos, en otra década y no en la década de los 50 a los 60, ¿no? Realmente ya la segunda ola en México sí empieza en los 70, mientras que en Estados Unidos sí empezó en los 60. Entonces, bueno, pues eso era un poco lo que les traía para decirles y termino un poco con lo actual. Voy a dar un brinco así, pero para no quedarme con el rollo atorado de que qué pensamos ahora las feministas sobre la sexualidad, traigo una última cuartilla. Y yo pienso que a lo largo de todo este tiempo lo que ha hecho el feminismo es ofrecer una perspectiva muy rica sobre la sexualidad, reconociendo que es una discusión que básicamente es accesible a una minoría de nuestro país, no es una discusión amplia, ¿no? Y es una discusión que tiene grandes adversarios. Tenemos ahí a los curas y a los obispos y ahora a los evangélicos también diciéndonos que somos unas cochinas, que lo único que pensamos es en subirnos al guayabo, pero bueno. El caso es que planteamos que, y eso tiene que ver con la situación de las capas más amplias de nuestra población, que mantienen esta ideología sexual tradicional, donde la doble moral, lo que se vale para los hombres no se vale para las mujeres. Eso sigue vigente. Y a pesar de los cuestionamientos y de los cambios legales que hemos conseguido, la sexualidad de la mayoría de las mexicanas sigue vinculada a la reproducción, simbolizada en el coito genital, rodeada de tabúes, de vergüenza y de miedo. Para la preocupación y la depresión de las feministas, la sexualidad sigue siendo todavía un medio para someter, para clasificar o para humillar a las mujeres, putas o santas, ¿no? Si el contexto en general de hombres y mujeres de desarrollo sexual es deplorable para todas las personas, para las mujeres es particularmente peligroso y enajenante. La persistencia de esta doble moral supone una desvalorización, ¿no?, hacia las mujeres que ejercen abiertamente su sexualidad. Clasificar a las mujeres por su vida sexual, por su reputación, no ha variado mucho y sigue o puta o santa, o decente o puta, ¿no? Y la lucha política del feminismo también ha sido una lucha por definir qué es político, ¿no? Es decir, la sexualidad es política puesto que en ella se dan relaciones de poder. Y aunque es vital plantear políticamente de manera correcta la cuestión de la sexualidad, existen serias dificultades para hacerlo. Un punto que creo que es el único en el que se ha logrado un cierto consenso, por lo menos en el mundo académico, es que el determinismo de categorizar rígidamente a las personas como heterosexuales o como homosexuales ya se está erosionando. Se empieza a reconocer el carácter plural y cambiante de la sexualidad humana y al hacerlo se empiezan a visualizar ya con mucho más rechazo y más crítica las represiones, los linchamientos morales, todavía hay linchamientos físicos a los gays, a las trans, ¿no? La construcción de ciertos guetos donde la gente se reúne, ¿no? Y lo que sigue en la agenda cuando se habla de sexualidad no es tanto el placer o el deseo, sino la violencia sexual, la prostitución, la pornografía. Y aquí se toca uno de los puntos centrales de la agenda democrática, ¿no? Es decir, que
si no entendemos la sexualidad como una cuestión básica de derechos humanos y de derechos ciudadanos, ¿no? Y lo que estamos enfrentando en este momento es lo que un filósofo francés que se llama Marcel Gauchet llama una mutación antropológica. Él describe este momento de la sexualidad como una preocupación contemporánea con las prácticas y las identidades sexuales, un giro público hacia actitudes más permisivas, una proliferación de textos sexuales, el surgimiento de nuevas formas de experiencia sexual, el quiebre aparente de las categorías y las regulaciones tradicionales que estaban diseñadas para mantener a raya lo que se llamó la obscenidad, una gran afición por los escándalos sexuales, por las controversias y los pánicos en torno al sexo. Y digamos, estos que se han vuelto ahora los componentes centrales de la cultura del ocio de este capitalismo tardío, justamente cuando les hablaba yo al principio del sexpol, del entender que toda esta producción psicopolítica de la sexualidad está vinculada obviamente al modo de producción y al sistema político en que estamos viviendo. Y que por eso mucha de la política sexual, para poderla cambiar, tendríamos que también tratar de cambiar este sistema en el que estamos. Entonces, bueno, ha sido un gusto tratar de ajustarme al módulo del periodo 1950 y 60, aunque nos corrimos hasta los 70 por México. Fue un descubrimiento ver a Rosario Castellanos tan feminista y tan hablando de cómo las mexicanas veíamos a las gringas y nos daba vergüenza hacer lo mismo, y de cómo esta marcha fue un disparador, un dispositivo que permitió la organización de la segunda ola. Ya para cuando entren ustedes a la década de los 70 o de los 80 podremos hablar de ese feminismo. Ahorita tenemos todavía un rato para sus preguntas o sus intervenciones o sus críticas. ¿Quién quiere? Ya tenemos muchas preguntas, miren qué padre. ¿Cuál cree usted que sea el avance y consolidación de los derechos de las mujeres en un mundo o país machista patriarcal que aún tardará en morir, dado que es una condición cultural milenaria, específicamente en México, en el contexto de las 4T? A ver, ¿cuál creo yo que es el avance y la consolidación? Digamos, yo tengo una perspectiva de hace 50 años, yo entré al movimiento feminista a los 22, 23 años y voy a cumplir 72, o sea, llevo 50 años en el baile y sí veo un cambio. No es la igualdad absoluta ni la igualdad sustantiva, pero sí hay un cambio en cómo nosotros educamos a nuestros hijos y cómo nuestros hijos a su vez están educando a nuestros nietos. Hay un cambio en las representaciones. Hay un cambio en las leyes. Cuando fue el Año Internacional de la Mujer en 1975, Lupina Mendoza nos invitó a la Secretaría de Trabajo para que revisáramos toda la legislación de desigualdad entre hombres y mujeres, pues porque íbamos a ser país anfitrión y entonces pues había que borrar todo lo discriminatorio. Y en 1974 un mexicano que se casaba con una extranjera le daba en automático la nacionalidad mexicana, una mexicana que se casaba con un extranjero no le daba en automático la nacionalidad. Una mexicana casada necesitaba el permiso por escrito del marido para poder tener un puesto de trabajo. O sea, habían muchísimas cosas que han ido cambiando. Entonces yo veo un avance, no el total, no. Luego dice… me pareció escuchar que Freud diseñó el programa de Sexpol. No, los de Sexpol eran freudianos y marxistas. Y bueno, retomaban, fue Wilhelm Reich, fue otro grupo de gente, pero no fue, sino que el planteamiento de Freud sobre sexualidad, que fue muy impactante decir que existe la libido, que la libido es indiferenciada, que las criaturas desde que nacen tienen sentimientos sexuales, hablar de sexualidad infantil, hablar de todas esas cosas, que fue un escándalo de Freud,
Muchos freudianos y muchos marxistas con esa información armaron el programa de la Sexfol. Sí, dice, no fue Wilhelm Reich, claro. Reich es el que hace parte del programa, fue la izquierda freudiana, eran varios. Luego, ¿de qué manera el feminismo y la liberación sexual influyeron en el uso de anticonceptivos? Más bien, el descubrimiento de los anticonceptivos en 1961 ayudó muchísimo a la liberación sexual de las mujeres, ¿no? Y la aceleración del crecimiento demográfico, más bien la baja del crecimiento demográfico por el uso de los anticonceptivos. Luego, ¿qué influencia tuvieron en México las oleadas feministas considerando el tradicionalismo, el catolicismo y el machismo? Yo creo que sí, o sea, tenemos la frontera con Estados Unidos y si hay una americanización de la modernidad, esa americanización en México es brutal, no solo en términos comerciales, ¿no? El Kentucky Chique y el Burger King, las marcas de todo, sino que tenemos muchísima influencia de Estados Unidos y claro, tuvieron las oleadas feministas mucha influencia y por suerte hay feministas católicas, las católicas por el derecho a decidir, entonces pese al catolicismo y pese al machismo todavía hay grupos feministas. ¿Cuáles serían algunas de las principales diferencias del movimiento feminista en los años 70 respecto al movimiento en la actualidad? Híjole, eso ya es el 70, sí se lo digo rápido, pero esto es como para otra conferencia. Yo creo que en el 70 sí fue un movimiento muy etnocéntrico, muy de mujeres clase media universitarias que hablaban de la mujer sin reconocer las diferencias con las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres de otras culturas. En los 80s y en los 90s va a haber esta irrupción de los distintos feminismos y las distintas identidades y en la actualidad se habla de los feminismos, ya no se habla de el feminismo porque hay muchos feminismos con identidades muy específicas, hay un feminismo indígena, hay un feminismo obrero, y se va viendo, hay un feminismo blanco, ¿no? Yo soy una feminista blanca, burguesa, heterosexual, o sea, y de la segunda ola, ¿no? Todavía, pero sí hay diferencias, hay un hilo conductor, y creo que además en el movimiento de los 70 también había diferencias políticas internas, estaban las más marxistas, las feministas socialistas, yo soy más de esa corriente, y estaban las feministas más culturalistas que sí pensaban en la esencia de la mujer, que luego dieron pie a todo lo que es el ecofeminismo hoy en día. ¿Qué opina de las expresiones juveniles relacionadas con la música de reggaetón y el baile del perreo? A ver, me sorprenden, me ponen incómoda a veces ciertas actitudes, me parecen padre la libertad que tienen para hacerlo, pero me parece que sí hay una reproducción de una cosa de mucho sometimiento de la mujer en algunos de los bailes de perreo. Creo que ahora empieza a haber un perreo distinto, me decían unas alumnas que unas jovencitas están haciendo que los hombres hagan toda la búsqueda y ellas estar así, pero la verdad sí siento la brecha generacional, ¿no? Sí hay cosas que me sorprenden y lo que más me sorprende de la juventud es, digamos, la poca importancia política que le dan al tema del trabajo. Tienen vidas muy precarias, viven haciendo proyectos, consiguen trabajo de lo que pueden, pero no están, digamos, como mi generación, para quienes el trabajo era una cosa muy importante y los derechos laborales eran muy importantes. Y yo lo veo, mis alumnos más jóvenes tienen 21, 22 años y ellos no están pensando en derechos laborales, ni pensando en el futuro, ni pensando en la pensión, el IMSS, nada de eso. Entonces, a mí yo creo que lo que más me impresiona en los jóvenes no son sus nuevas expresiones de búsqueda sexual o de coqueteo o de ligue, inclusive cuando pueden ser hasta muy groseras, sino su falta de futuro. Eso es lo que más me preocupa. No están pensando en un futuro y por eso el tema del trabajo para ellos es un tema de ir sobreviviendo, brincando de un lado para otro y haciendo pequeñas talachitas.
Entonces la homosexualidad como el lesbianismo es clínicamente tratado como afectación psiquiátrica. No, no, para nada. A ver, con la homosexualidad, o sea, Freud hace una carta bellísima a la madre de un hombre homosexual que le escribe diciendo que por favor cure a su hijo, y Freud le dice, señor, es que no hay nada que curar, o sea, las personas nos estructuramos o para un lado o para otro, dejen pasar a su hijo, ¿no? Digo, estoy resumiendo la carta muy brutalmente, pero digamos, las propias personas homosexuales y toda esta discusión sobre la homosexualidad que se empieza a dar desde los 50 y los 60 van a llevar a que se plantee que, y esto fue muy interesante porque esto lo hizo, por un lado, las asociaciones de psicólogos y de psiquiatras que van a despatologizar la homosexualidad y el lesbianismo diciendo, hay personas homosexuales y lesbianas que sí están enfermitos de su cabeza, igual que hay personas heterosexuales que están enfermitas de su cabeza, pero la homosexualidad en sí o la heterosexualidad en sí no es sana o enferma, son prácticas que se tienen. Y esto lo va a retomar la Comisión de Derechos Humanos Europea, y a principios de los años 70 va a ser una declaración que va a permitir que muchos países despenalicen, porque estaban en códigos penales todavía la homosexualidad, la influencia victoriana, y va a ser esta declaración que es maravillosa, que es: lo que hace ética una relación sexual no es el uso de los órganos y orificios del cuerpo, sino la relación de consentimiento mutuo entre las personas. ¿Qué quisieron decir con esa declaración? A ver, este es un pene y esta es una vagina, este es un órgano y este es un orificio. En automático, esto no es ético, puede ser un violador violando a una mujer. Lo que hace ético esto es que haya consentimiento. Sí, quiero que vengas, tic, tic, tic. Y también hace ético si son dos penes juntos o dos vaginas juntas. Entonces, se cambia el lugar de qué es lo bueno o lo ético en una relación sexual a la relación de consentimiento entre las personas. Eso es lo ético, que las personas digan, yo quiero contigo y órale, quiero probar esto. Entonces, hay un cambio con respecto a la homosexualidad básicamente en Europa, de 1979 a 1999 que se firma el Tratado de Ámsterdam, donde en 20 años los países empiezan a despenalizar la homosexualidad y a luchar contra la discriminación hacia las personas homosexuales. Y eso va a llevar a que a final de 1999 muchos países europeos permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México va a ser la Suprema Corte de Justicia que en el 2015 acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es de alguna manera aceptar la homosexualidad, es entender que las personas se pueden casar con quien quieran y que bueno, va a haber buenos matrimonios y va a haber malos matrimonios, como en todo, pues, ¿no? Entonces, ha habido un giro, todavía hay países en donde sí está prohibida la homosexualidad o se considera que es una patología, algunos de los países árabes, musulmanes, pero digamos, a Freud, regresando a la pregunta, a Freud hay que leerlo como un hombre del siglo XIX que escribía sobre estas cosas causando mucho escándalo y que usaba los elementos que tenía para decir las cosas. El psicoanálisis ha avanzado muchísimo de Freud hasta ahora y digamos, el psicoanálisis en este momento sigue sosteniendo que los seres humanos nacemos con una libido que no viene programada genéticamente, te van a gustar los hombres o te van a gustar las mujeres, sino es una fuerza que traemos y nos van a gustar los hombres o las mujeres, pues de acuerdo a la crianza que tuvimos, a cómo nos criaron, a quienes nos rodearon, al proceso en nuestro imaginario, a muchos elementos. Y lo que se plantea hoy en día es que no hay duda que todos somos seres humanos y que todos tendríamos que tener los mismos derechos humanos, independientemente de con quién te acuestes o con quién tengas una relación sexual. Me dice, con su experiencia me gustaría saber si a corto plazo la mujer mexicana podrá dejar de ser abnegada. Creo que cada vez estamos siendo menos abnegadas. Es un problema generacional, las chicas jóvenes son mucho más combativas y resisten mucho más que lo que fueron las mujeres de mi generación.
Es un problema también de condición étnica en ciertos grupos indígenas, aunque ya hay líderes indígenas feministas, pero todavía hay usos y costumbres en ciertas zonas del país. No es lo mismo vivir en Guanajuato que vivir en la frontera, en Tijuana, que vivir en la Ciudad de México. O sea, hay que tomar en consideración la clase social de las personas, la edad, su condición étnica, su religión, donde viven, para poder decir, no existe la mujer mexicana, existen muchas mujeres mexicanas distintas y muchas sí están dejando de ser abnegadas y también muchos hombres están dejando de ser machos. Yo soy bastante optimista, creo que es lento el proceso, en medio siglo que me ha tocado vivirlo, veo cambios, no todos los que me hubieran gustado. Por ejemplo, la despenalización del aborto, pues nos tardamos de que lo planteamos las feministas en México, 36 años en conseguirlo, y de que se planteó por primera vez, que se planteó en 1936, la doctora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ahorita me voy a acordar, Domínguez, la doctora Domínguez lo planteó en 36 y se despenalizó en el 2007, se tardaron 71 años. Las feministas de principios de siglo, ya no estuvieron para verlo, pero ahí estaban las feministas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ustedes me dicen, sí. Gobierno de México.